El maestro Julio Ernesto Pimentel nos trajo temas muy interesantes sobre la vida en comunidad. Vimos cómo respondimos a las interrogantes planteadas sobre cuáles elementos son necesarios para que exista una comunidad, cuáles son las características de una comunidad, cuáles son los tipos de comunidades que existen. También desarrollamos el tema de las antípodas y los pasos para hacer un modelo del globo terráqueo y qué son los modelos en ciencias. Vamos a repasar estos interesantes contenidos. Saludos estudiantes, sean bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales para que continuemos aprendiendo desde casa. Con ustedes, su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. Vamos a conocer qué es una comunidad. El término comunidad tiene su origen en el vocablo latino comunitas y se refiere a un conjunto, una asociación o un grupo de individuos. Pueden ser de seres humanos, de animales o de cualquier otro tipo de vida que comparten elementos, características, intereses, propiedades u objetivos en común. Desde el punto de vista antropológico, las comunidades humanas comparten el idioma, la costumbre, la visión del mundo, los valores, las creencias, la ubicación geográfica, país, ciudad, barrio, vecinos, las tareas, cuarteles, cárceles, el trabajo, los estudios, el estatus social, los roles, la edad, los problemas y o intereses. Una comunidad es un conjunto de individuos que tienen en común diversos elementos, como el territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. Por otro lado, el término comunidad en ecología refiere al conjunto de seres vivos que habitan un determinado hábitat. Por ejemplo, la comunidad de una meseta está compuesta por todos los hongos, plantas, animales y bacterias que se desarrollan allí. El concepto clásico sobre qué es una comunidad fue desarrollado por el sociólogo e historiador Max Weber, quien la define como una relación social cuando y en la medida en que se inspira en el sentimiento subjetivo, afectivo o tradicional de los participantes de constituir un todo. Este punto de vista sostiene que los lazos de la comunidad se basan fundamentalmente en la racionalidad que cada uno de sus participantes tiene y ejerce por sí mismo, y sobre la cual colabora para unificarse y actuar de forma asociada para alcanzar una meta en común. Los impulsos que motivan a las personas son lazos de sentimientos afectivos, positivos y de respeto por las tradiciones establecidas de la comunidad a la cual pertenecen. Por otro lado, esta definición se encuentra en oposición total al concepto de lucha. Max Weber considera que en una comunidad prevalece la colaboración por sobre la lucha, los intereses particulares y la competencia. Ahora vamos a responder preguntas de nuestros queridos estudiantes en nuestra sección especial, Los Preguntones. Buen día, profesor Julio. Mi nombre es Vianne Alicia. Profesor, ¿cuáles elementos son necesarios para que exista una comunidad? Hola, excelente pregunta. Algunos de los elementos necesarios para que exista una comunidad son la pertenencia o membresía, es decir, la historia, la identidad, los símbolos, los derechos y los deberes de una comunidad, entre otros. Muy buenos días, mi nombre es Crismaili Bonilla de la Cruz. Estudio en el Liceo Antonio Vázquez Mercedes desde el distrito 1405 Sánchez Samaná. Profesor, mi pregunta es, ¿cuáles son los tipos de comunidades que existen? Hola, muy buena tu pregunta. Existen varios tipos de comunidades, de las cuales podemos mencionar comunidad científica. Es el cuerpo de científicos en su totalidad,
teniendo en cuenta los vínculos e interacciones que existen entre sus miembros. Los lazos entre la comunidad científica no dependen o no de trabajar juntos, sino de los vínculos que se establecen a partir de intercambios de ideas, investigaciones, hipótesis, congresos o revistas especializadas. Gracias a nuestros queridos estudiantes por sus interesantes preguntas. Conozcamos qué son las antípodas. El concepto de antípodas tiene dos grandes significados, pero varias formas de uso. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el término antípoda, en singular, es, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, un adjetivo. En ese caso podemos establecer que el origen etimológico de dicho término se encuentra en el griego, y es que deriva de la palabra antípodes, que es fruto de la suma de dos partes claramente diferenciadas. El prefijo anti, que puede traducirse como opuesto, el sustantivo pus, que es sinónimo de pie. En concreto, el vocablo se aplica a dos sitios diametralmente opuestos en la superficie del planeta. Argentina y China en este marco están en las antípodas, al igual que España y Nueva Zelanda. En ese mismo orden, es bueno que sepan que a los puntos de la superficie terrestre, diametralmente opuestos, separados por 180 grados de longitud y en distintos hemisferios, se les denomina antípodas. O sea, la antípoda es el lugar más alejado de un país al otro lado del mundo. A propósito de esto, ¿cuál es la antípoda de la República Dominicana? Las antípodas de la República Dominicana se encuentran en el Océano Índico, en la costa norte de Australia, ubicada en el continente Oceanía, específicamente en un cabo australiano que lleva por nombre North-West Cape. Esto quiere decir que este lugar es el punto que se encuentra más alejado de nuestro país en todo el mundo. Dicho esto, ahora sí, aprendamos los pasos para hacer un modelo del globo terráqueo. Los pasos para hacer un modelo del globo terráqueo son: primer paso, elige el destinatario de tu producto. Es decir, ¿a quién o a quiénes va dirigido tu modelo del globo terráqueo? Segundo paso, escoge un tema que te interese investigar y representar en el globo. Por ejemplo, las principales coordenadas geográficas, como el Ecuador y el meridiano de Greenwich, la distribución de los continentes y los océanos, las formas del relieve, los tipos de climas, los principales biomas o algunos aspectos de los sistemas terrestres. Tercer paso, elegir y conseguir los materiales que usarás para construir el globo terráqueo. Puede ser, por ejemplo, una pelota de voleibol u otra del mismo tamaño. Otra opción es conseguir un globo, inflarlo hasta que tome la forma aproximada de una esfera y cubrirlo con papel y pegamento mediante la técnica de papel maché. Cuando se haya secado, debes pinchar el globo y usar la esfera de papel que quedó formada. Cuarto paso, más allá del tema o los temas específicos que hayas elegido trabajar, hay información básica que deberás incluir en tu globo, como son los continentes y las grandes masas de agua. Para hacerlo, debes conseguir un planisferio. Una vez que lo tengas, recorta cada uno de los continentes y pégalos en el globo, donde corresponda. Si no tienes un planisferio en blanco, puedes calcar los continentes de alguno que figure en tus libros de geografía o en otra fuente. Quinto paso. Una vez que tengas el modelo del globo con los continentes y los océanos, puedes comenzar a representar el o los temas que elegiste en el segundo paso. En este producto, el aspecto visual es muy importante. Debes procurar
que resulte atractivo y sobre todo claro. Para eso, utiliza colores que destaquen las diferencias de manera clara y que llamen la atención. Hemos concluido la clase del día de hoy, pero antes te invito a seguir investigando más acerca de las antípodas, además de los pasos para hacer un modelo del globo terráqueo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Pasamos con la maestra Isaura Peralta. Esta semana trabajamos los temas de las ondas sísmicas, donde conocimos qué son ondas sísmicas, tipos de ondas sísmicas y cómo se origina un sismo o terremoto. A tomar notas porque son muchas informaciones importantes. Una bendición contar nuevamente con su presencia para compartir una clase más de Ciencias de la Naturaleza. Soy Isaura Peralta y en el día de hoy vamos a conocer las fallas geológicas en la República Dominicana y cuáles fenómenos han estado relacionados con estas. Las fallas geológicas también la verás en algunos libros como fallas tectónicas o fallas sísmicas. Contéstame, ¿qué es una falla geológica o falla tectónica? Una falla geológica es una fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos que son separados por ella. Las fallas geológicas, grietas y fisuras son producto del continuo movimiento de la litosfera, como vimos en la teoría de tectónicas de placas. ¿Recuerdas los movimientos de las placas tectónicas? Pues los de las fallas geológicas son muy similares. Presta atención. Hay tres principales tipos de fallas: normal, inversa y de desplazamiento. Las fallas normales constituyen planos a lo largo de las cuales un bloque baja con respecto al otro. Siempre se considera que es una falla normal si el bloque que está encima del plano, o sea, el techo, baja con respecto al bloque que está debajo. Este tipo de fallas se origina por la separación de las placas tectónicas. Las fallas de desplazamiento horizontal son un tipo de falla en el cual el movimiento es paralelo al rumbo de la superficie de la falla y los bloques se desplazan lateralmente uno respecto al otro. Usualmente, las evidencias para encontrar estas fallas son filas de árboles desplazados, cauces de ríos y cercas desplazados lateralmente. Finalmente, las fallas inversas provocan un levantamiento del suelo, es decir, que el bloque que está encima del plano de la falla, o sea, el techo, sube con respecto al bloque que está por debajo del plano, o sea, el piso de la falla. Se les llama inversa porque las fuerzas que la generan empujan un bloque hacia arriba, es decir, es un movimiento antigravitacional, de abajo hacia arriba. ¿Tú sabías que la República Dominicana tiene 14 fallas sísmicas activas? Pues así es. En nuestra isla existen 14 fallas geológicas activas, las cuales están relacionadas a la actividad sísmica en el país. Te las muestro
a continuación: Hispaniola Norte, Camus, Septentrional, Hispaniola, Guasara, Bonao, Atillo, San Juan Restauración, Los Pozos San Juan, Neiva, Enriquillo Plantain Garden, El Cercado, Higüey Yabón y Trinchera de los Muertos. Un enorme placer encontrarnos de nuevo. Soy Isaura Peralta, tu profesora de Ciencias de la Naturaleza. El tema para hoy es sismos y propiedades de ondas sísmicas. Ha llegado el momento de definir claramente qué es un sismo y cómo se origina. Un sismo o terremoto es un fenómeno natural que consiste en una sacudida, temblor o vibración de la superficie terrestre, generadas por un movimiento brusco y repentino de la corteza y el manto. ¿Cómo se produce exactamente un terremoto? Escucha. Recordemos que las placas tectónicas realizan 3 tipos de movimientos: convergentes, transformantes y divergentes. Cuando una placa converge o subduce bajo la otra placa, se produce una fricción entre ellas y salida del magma a través de los volcanes, lo que libera una gran cantidad de energía y movimientos sísmicos. Pero los mayores terremotos ocurren cuando 2 placas se mueven lateralmente, en lo que se llaman bordes transformantes. ¿Por qué en los bordes transformantes ocurren los terremotos con mayor intensidad? En primer lugar, las rocas que forman la litosfera de ambas placas tectónicas se van friccionando y acumulando energía alrededor de una línea de contacto conocida como falla geológica. En determinado momento, estas liberan una gran cantidad de energía acumulada, lo que da lugar a un sismo. Dependiendo del tipo de borde que se forme entre las placas y de la cantidad de energía acumulada, los terremotos pueden ser débiles, fuertes e intensos. Los más débiles no lo percibimos, solo son registrados por el sismógrafo o sismómetro, que es el instrumento que se utiliza para medir las vibraciones de la Tierra. Estos registran la intensidad y duración de un sismo. Otros terremotos son muy violentos, destruyen todo a su paso. Algunos han destruido ciudades enteras, como por ejemplo el que destruyó La Vega en el 1562. En un terremoto distinguimos 2 partes. ¿Sabes cuáles son? El hipocentro y el epicentro. El hipocentro es el punto en el interior de la Tierra donde se origina el terremoto. Y el epicentro es el punto en la superficie directamente vertical al hipocentro. Y es donde se registra el terremoto. En ese punto es donde el terremoto es más intenso y causa más daño. ¿Comprendiste cuáles son las partes de un terremoto? Te repito, las partes de un terremoto son el hipocentro y el epicentro. Seguimos con las ondas sísmicas. ¿Qué son ondas sísmicas?
cómo se propagan y qué tipos de ondas existen. Presta atención al siguiente texto que te voy a explicar. Al romper un objeto, supongamos que una regla de plástico, se producen ondas sonoras que se desplazan por el aire. De igual forma, cuando arrojamos una piedra o una gota a un estanque de agua, también se producen unas ondas. En este caso, como pequeñas olas, que se propagan desde el punto donde cayó la piedra o la gota hacia las orillas del estanque. Espero que hoy te hayas interesado en el contenido. Te aseguro que comprenderás mejor qué pasa cuando escuchas de un terremoto en los medios de comunicación o lo sientes tú mismo en tu comunidad. Recuerda, debes trabajar tu proyecto de la semana. Cuídate siempre. Protege los que amas. Te espero en la siguiente clase de Ciencias de la Naturaleza. Te acompañó Isaura Peralta. Hasta pronto.